ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 medina. Y fue en los días de Ahasverosh. Hubo Ahasverosh, él es Ahasverosh, el que reina desde Hodu hasta Kush, desde la India hasta Kush. 127 naciones. Dice el Gaón que dice Hubo Ahasverosh, que en la historia hubo otro Ahasverosh. Un Ahasverosh que era el papá de Dariavesh, también fue rey, pero fue rey nada más sobre Parasu Madai. Se llamaba también Ahasverosh. Ahora empieza así la Megila diciendo, se trata de este Ahasverosh, el que fue rey no solo de Parasu Madai, sino también de otras 125 medinot, 127 en total. Ese Ahasverosh, que los Mefarshim dicen que el poder que tenía Ahasverosh era muy grande como rey. Eso dice el Malbim. El Malbim dice que hay dos tipos de rey. En Babel, en Babilonia y en Persia había dos tipos de rey. Un tipo de rey es uno que sube al reinado como algo democrático, donde el pueblo lo elige de rey y él tiene poderes limitados. Y hay otro tipo que es el que conquista, el que se adueña del reinado, y ese tiene otro tipo de poder, un tipo de poder que es ilimitado, se hace el dueño de todo y puede decidir como él quiera. No va de acuerdo a las leyes y a las reglas que fijaron los reyes anteriores, sino que él puede crear nuevas leyes. El Malbim dice que Ahasverosh es ese tipo de rey. Y él tomó todo esto de Dariavesh. Dariavesh, que es el hijo del primer Ahasverosh, él fue el que empezó a reinar en todas esas 127 medinot, naciones. Y Ahasverosh tomó el reinado de Dariavesh. Y lo tomó, se hizo rey fuerte sobre todas esas 127 medinot. Dice Mehodu Beat Kush, el Gaón de Vilna trae, ¿qué quiere decir Mehodu Beat Kush? ¿Acaso Hodu y Kush no quedan una al lado de la otra? Entonces, ¿qué quiere decir? Desde Hodu hasta Kush, como quien dice desde Alaska hasta la Patagonia. No es cierto. Hodu y Kush es como decir Argentina y Chile, pegados. Trae el Gaón Hazal que dice Mehodu Beat Kush, así como podía con facilidad gobernar sobre Hodu y Kush, que el uno queda al lado del otro, también reinaba sobre 127 sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Dice que son 127, explica el Gaón que 127, 100 en la tierra y 27 en el mar, o sea 27 islas. Eso dice en Hazal, y dice el Gaón que eso está merumaz, está insinuado en un pasuk aquí de la Megilá más adelante. Dice Vayasem Hamelech Ahasverosh mas al haaretz ve'iyei hayam, que dice que Ahasverosh colocó impuesto sobre la tierra y sobre las islas del mar. Dice el Gaón, vemos que está aquí insinuado más, que es la gematria de más es memisamech, que es 100 al haaretz, o sea 100 medinot de las de Ahasverosh están sobre la tierra, y ve'iyei hayam, y ve'iyei son gematria 27, hayam, están en el yam, están en las islas, en el mar. Eso dice el Gaón. Entonces dice Ahasverosh, es ese Ahasverosh. Hu Ahasverosh quiere decir ese y no el otro, no el papá de Dariavesh. Dice Bayamim Hahem que Shevet Hamelech Ahasverosh al Kisei Malchuto Asher Beshushan Habira. En esos días en los que se sentaba el rey Ahasverosh sobre su trono de reino que estaba en Shushan Habira, que dice el Gaón que ¿qué quiere decir esto? Que Shevet Hamelech Ahasverosh al Kisei Malchuto Asher Beshushan Habira, dice porque ninguno de los reyes se sentó en Shushan Habira sino nada más Ahasverosh. El resto donde se sentaban en Babilonia, en Babel, ahí se sentaban. Vino Ahasverosh y hizo un cambio que explica el Gaón por qué ese cambio. Los Mefarshim dicen de diferentes maneras. El Gaón dice así, el Gaón dice que Hazal dicen que el trono, este Kisei Malchuto de Ahasverosh, era una copia del trono de Shlomo Amelech, que ya dice el Midrash dice sobre ese trono de Shlomo Amelech que era algo pero súper maravilloso, no solo por lo grande sino por todas las fuerzas que tenía y las kavanot que tenía y las maravillas que tenía. Ahasverosh entendió que esto es un trono grande
y lo quiso recrear. Él no agarró el de Shlomo Amelech porque todo el que trataba se moría y él no quiso probar. Entonces él encontró que en Shushan hay los artistas que pueden recrear ese trono, por lo menos la parte externa del trono, la parte física del trono. En Shushan, porque son especialistas en maderas, etc. Entonces lo mandó a hacer y lo hicieron en Shushan y se dieron cuenta que eso no se puede transportar. Era tan grande y tan pesado que de ninguna manera lo podían llevar a Babilonia. Por eso mudó todo el palacio, etc. Lo mudó para Shushan. Entonces, por eso dice en el pasuk que Shevet HaMelech Ahashverosh al Kisei Malchuto Asher Beshushan Abira, quiere decir él es el único. El resto se sentaron en Babel. Que dice el Gaon un poco más que este trono se demoró 3 años en ser construido, que eso es Shayach a lo que viene más adelante, pero por lo pronto dice el Gaon que aquí vemos Yad Hashem y aquí entendemos por qué la Megilá empieza hablándonos de detalles del reinado y de la fuerza de Hashverosh, que nos importa a nosotros esto. Dice el Gaon que porque en cada pasuk de la Megilá vas a ver el milagro. Dice aquí que se ve, aquí se ve cómo Akadosh Baruj Hu Sivev, Hashem causó que Hashverosh llegara a Shushan, que es el lugar donde está Mordejai. Mordejai está en Shushan, eso es un pasuk más adelante. Y Shehudi Hayab Shushan Abira. Dice el Gaon, estaba desde antes, en Shushan Abira, antes de que llegue a Hashverosh. Y la salvación iba a llegar a través de Mordejai y Esther. Entonces el rey tenía que estar ahí para que Mordejai entre al gobierno, al reinado de este rey, etcétera, para que ocurra lo que ocurrió con Esther, etcétera. Akadosh Baruj Hu hizo que el rey que normalmente está en Babel llegue hasta Shushan, como solo Hashem puede, que es algo que en general no es normal. ¿Cómo puede ser que el rey se mudó de capital? Hazal dicen que tuvo revueltas por eso. Las familias del rey, los habitantes de Babel, todos esos estaban haciendo guerra contra el loco este que se está llevando el palacio para allá. ¿Y eso por qué? Eso porque así va a ser el milagro. Akadosh Baruj Hu hace tal cosa, que son todos milagros a escondidas, como va a explicar el Gaon enseguida. Pero son todos milagros a escondidas, que todos, desde el principio de la Megilá, vienen a mostrarte cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo y cómo Akadosh Baruj Hu salvó a los Yehudim en esa generación. Sobre esto dice el Gaon un poco más, dice que hay algo difícil en Hazal. Hazal preguntan, Esther minatora minayin. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el milagro de Esther, quiere decir la Megilá y los milagros de los días de Mordejai y Esther, ¿dónde están en la Torah? Y la Torah trae un pasuk, Aster astiret panay meihem, voy a esconder mi cara de ellos. Pero dice el Gaon que es muy difícil entender esto, porque justo Hazal preguntan sobre Esther minatora minayin. ¿Por qué no preguntan sobre Hanukkah, por ejemplo? Otros milagros. Hanukkah dice que es un milagro muy muy grande. Y Hazal no se preocupan de preguntar Hanukkah minatora minayin. ¿Dónde está eso? ¿Por qué preguntan sobre Esther? Dice que Hazal están preguntando de dónde sabemos que Akadosh Baruj Hu hace un milagro para Israel en días de Galut. Hanukkah fue en Eretz Israel, fue en tiempos del Beit HaMikdash. Purim, la Megilá, que es en los 70 años esos de Galut en Babilonia, en Babel. ¿Quién dijo que Akadosh Baruj Hu hace milagros para Israel ahí? Eso es lo que Hazal están preguntando. Esther minatora minayin, ¿de dónde sabemos que hay tal cosa, que hay tal milagro grande que Akadosh Baruj Hu hace para Israel, incluso que se trata de que están en Galut? Y Hazal trae en el pasuk este, Aster astiret panay meihem. Aster astir, dice aquí Esther. Aster es Esther. Y justo lo trae con este pasuk, Aster astir, de esconder. ¿Entienden Hazal de aquí? Así explica el Gaon, que incluso que está en Esther, quiere decir incluso que Akadosh Baruj Hu está escondido porque hay Galut. Israel está en Galut, Akadosh Baruj Hu se aleja, se esconde la revelación normal de Akadosh Baruj Hu sobre Israel, se esconde. Ahí también hay milagro. De ahí se aprende que Hashem hace milagros en Chutz La'aretz, en Galut. Trae el Gaon una parábola famosa que con esto da comienzo al Perush a la Megilá, que dice que Akadosh Baruj Hu Nachon, aprendimos que en la Megilá eso se ve y eso es lo que Hazal ven, que seguro que hay tal cosa. Akadosh Baruj Hu hace milagros para Israel, incluso que está en Galut, pero lo hace de manera escondida, no lo hace de manera revelada como Yetziat Mitzrayim o como el Nes de Hanukkah, no, lo hace de manera escondida. Me van a preguntar, Yetziat Mitzrayim fue en Chutz La'aretz también, cierto, pero eso fue para propinarle el castigo a Paró y para
enseñarle a Israel sobre la Ashgajá completa de Hashem sobre el mundo y sobre su poder sobre todo el mundo. No solo a Israel, sino a todo el mundo. Eso fue una excepción. Pero de ahí en adelante, los milagros son o en Eretz Israel o de manera escondida en Chutz La'aretz. Dice el Gaón, trae un mashal, dice mashal lemelech, un rey que tiene un hijo muy querido y el hijo tiene enemigos. O sea, el hijo lo envidian, algunos lo envidian de los ministros y del pueblo, también hay quien lo envidia, pero el hijo es muy excelente y muy bueno hasta que peca el hijo. Y el papá le quiere dar una lección y lo manda al bosque. Lo expulsa del palacio, pero el papá sigue amando a su hijo y lo está haciendo para que su hijo haga el tikkun que tiene que hacer, haga el arreglo que tiene que hacer y que vuelva, después de su arreglo, vuelva al palacio, al rey. Y el rey entiende que hay peligros, no solo que hay peligros en el bosque por los osos grandes, etcétera, peligrosos, sino también los ministros esos y los enemigos que tiene su hijo aquí en el reinado, también es peligroso. Entonces, que manda de sus allegados, de sus soldados buenos, que lo vigilen, que estén ahí cerca, vigilándolo. El hijo, mientras tanto, piensa que su papá se olvidó de él y ya no lo quiere más, y está sufriendo ahí en el bosque. Y piensa que ya no tiene posibilidad de volver donde su papá, allá al palacio. ¿Y qué pasa cuando lo ataca un oso grande? Aparece de repente uno de estos enviados de su papá y lo salva. Y él piensa, oh, casualidad, justo estaba por aquí este ayudante de mi papá y me salvó. Bueno, una casualidad puede pasar. Pero dice que la segunda ya no, la segunda otra vez viene uno de los enemigos, no sé por qué el Gaón trae así, pero trae que la segunda es uno de los enemigos del mismo reinado, no un oso, sino uno de esos. Llega y va a tratar de matarlo y viene otra vez, otro de los enviados cae justo en ese momento y lo salva al hijo. Aquí ya el hijo ya entiende que no hay manera, esto no puede ser casualidad, esto es seguro que viene del rey, y por eso hace Teshuvá completa y vuelve al palacio. Ese es el mashal, y el nimshal es Israel. Israel pecó, Akadosh Baruj Hu lo mandó al bosque, lo mandó a Galut, pero mandó a sus cercanos. ¿Para qué? Para a través de ellos salvar a Israel. ¿Cuáles son sus cercanos? Mashma y en el Gaón que sus cercanos son Mordejai y Esther, por ejemplo, en los días de la Megilá, que son los tzadikim de cada generación. Akadosh Baruj Hu los mandó, como quien dice, los mandó para a través de ellos hacer los milagros que salvan a Israel del ataque de los lobos, de los osos y de los enemigos. Ese es el matzab de Israel en estos momentos. Estamos en el Galut, y entender que así como Mordejai y Esther eran los enviados de Hashem para a través de ellos hacer milagros, como vemos aquí en la historia de la Megilá, también en cada generación hay los tzadikim de la generación, que nosotros sabemos que hay libre albedrío, y Mordejai y Esther decidieron hacer lo que decidieron hacer como tzadikim. Se hicieron tzadikim, Akadosh Baruj Hu a través de ellos manda el milagro. Ahora en nuestra generación también los tzadikim son los tzadikim que nosotros conocemos, o puede ser alguno de nosotros también. Si se pone a trabajar en lo que debe trabajar, se puede hacer uno de los tzadikim. De cada uno de los tzadikim puede ser que Hashem mande la salvación que toca mandar. Muchas veces eso lo hemos visto, como los grandes de Israel están ahí, están pendientes, y ponen los gedarim necesarios, ponen los cercos necesarios, hacen prohibiciones, hacen obligaciones, hacen takanot, hacen cosas que salvan a la generación de caer en manos de quienes, caer en manos de los lobos o de los osos o de quién sabe qué, que es toda esa fuerza que está en contra de Israel constantemente.